Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Vamos a iniciar con oración. Padre Altísimo y Dios Eterno, te agradecemos por tu palabra que es hermosa, Señor, que es perfecta, que nos instruye, nos enseña, Padre. Gracias. Te pedimos que nos hables el día de hoy, Señor, y te reveles a nosotros a través de tu palabra. Nos abras el entendimiento, las escrituras, Señor, para poder retenerlas, comprenderlas y sobre todo, Padre, poner en práctica aquellas cosas que tú nos vayas mostrando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, continuamos con cosas que no debemos de ignorar. Y yo empecé esta pequeña serie hablando sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Que no debemos de ignorar que somos el pueblo de Dios. Y quisiera continuar. Vamos a tomar dos predicaciones para ver y comprender el propósito del pueblo de Dios. ¿Sí? Y nuestra base va a ser Primera de Pedro 2:9 y verso 10, 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense bien, Primera de Pedro 2:9, Dios nos da varios títulos que de alguna manera nos dejan ver los privilegios que gozamos como parte de su pueblo. Dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos títulos que Dios nos da como pueblo de Dios. Y el primero que nos da es linaje escogido. Linaje es raza, es familia. Y está relacionada con venir a ser. Esto quiere decir que nosotros hemos venido a ser los escogidos para formar parte de su familia. Si tú eres cristiano, has sido escogido para formar parte de la familia de Dios. Nosotros ya estuvimos viendo que el pueblo de Dios, pues ahora es la iglesia, ¿sí? Ya no es cuestión de nacionalidad, como lo vimos en la primera enseñanza que estudiamos sobre cómo Dios escogió al pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que esto se trata más bien de tener fe en nuestro Señor Jesús. No importa de dónde seas, no importa a qué nación pertenezca, lo realmente es importante es la fe en Jesús. La palabra dice que el que cree en nuestro Señor Jesús es hijo de Dios. Eso dice Primera de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la palabra nos enseña eso. Nosotros, al creer en Jesús, Dios nos adopta, nos hace hijos suyos. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Dios no solamente es nuestro creador o el creador del universo, es mucho más que un hacedor de decretos, de leyes. Es nuestro Padre. Por sobre todo, Dios es nuestro Padre. Y es algo que deberíamos de entenderlo, que el Señor nos permita entenderlo. Formamos parte de su iglesia. Somos por la fe puesta en nuestro Señor Jesús, parte de su familia. Si ustedes leen Efesios 2:19, dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Entonces, gracias a la reconciliación que Jesús hizo mediante su sacrificio en la cruz, ahora la relación que tenemos con Dios es la de padre e hijo. La iglesia es una familia donde Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y donde el Padre, nuestro Dios, decide sobre su familia.
Dios decide la manera de llevar a su familia. Y eso solamente le incumbe a Dios. Y debemos estar agradecidos de que ya no somos extranjeros, que formamos parte de su pueblo. Ya no somos advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? Un advenedizo es alguien que está en un lugar, pero que vive ahí, pero que no pertenece ahí. Sin embargo, nosotros ya no somos advenedizos. Nosotros somos parte de la familia de Dios y pertenecemos a Dios. Y como parte de la familia de Dios, somos parte de su linaje. Dios nos está formando. Y algo que está formando en nosotros es su imagen. Si nosotros recordamos, Adán, el hombre fue hecho a imagen de Dios. En Génesis 26, 1, 26 y 27 nos lo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces fuimos formados. El ser humano fue formado en imagen y semejanza a Dios. ¿En qué sentido? En personalidad. Cada ser humano tiene su propia personalidad, es un ser único. Somos semejantes a Dios en espíritu. Somos semejantes en Dios en autodeterminación. Somos semejantes a Dios en eternidad. Porque tú eres, desde el momento en que tú fuiste creado, porque sí tenemos un punto de inicio, cuando fuimos creados, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, desde el momento en que fuimos concebidos empezamos a existir. Pero a partir de este momento ya tenemos una eternidad, no vamos a dejar de existir. El Espíritu es eterno. Entonces, por eso les hablo que fuimos creados a su imagen en eternidad. Fuimos formados en imagen en las mismas emociones, porque Dios tiene emociones, Dios ama, Dios se enoja, Dios siente tristeza, pero todo en una santidad y en una pureza, ¿no? Entonces, el hombre fue hecho a esa imagen, fíjense, imagen es selem y significa hacer sombra, parecido. Es una figura representativa. Y semejanza es parecido, semejante, modelo, forma. Entonces, fuimos formados y hechos parecidos a Dios. No somos iguales a Dios, no lo somos, pero fuimos hechos parecido a Dios. Cuando el hombre pecó, pues perdió parte de la imagen de Dios. Nosotros sabemos que la condición del hombre como criatura caída, pues no borró totalmente la imagen de Dios en el hombre. El hombre sigue siendo capaz de llevar responsabilidad, sigue teniendo cualidades correspondientes, ¿no? Como el amor, la bondad. Esas cosas que no se hallan en ningún animal. Seguimos teniendo espíritu, seguimos teniendo autodeterminación. O sea, hay cosas que conservamos. Pero es una realidad que la caída del hombre dejó de ser un vínculo para representar a Dios, para que el hombre sea una representación de Dios. ¿Por qué? Porque a través del tiempo esta imagen se ha ido borrando cada vez más. Si ustedes leen en Génesis 5, 1 al 3, nos dice cómo después la descendencia de Adán fue hecho conforme a la imagen de Adán. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, Génesis 5, 1 del 1 al 3. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, al día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces aquí encontramos ya cómo Adán, el hijo de Adán,
fue formado ya a imagen de Adán conforme a la semejanza de Adán y fue Sed. Porque Sed aprendió de Adán. Aún así les vuelvo a repetir, el hombre conserva ciertas cualidades de la imagen de Dios. Todavía tiene ciertos rasgos. Les digo que en la criatura creída pues ha ido borrando, ¿verdad? Pero no de manera total la imagen de Dios. Todavía hay ahí destellos. Ahora, en la gracia y la misericordia de Dios, en su beneplácito, en su amor, nos tomó. Y ahora está formando otra vez su imagen en nosotros. En 1 Corintios 15:49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces Dios está formando su imagen en nosotros. Necesitamos, o el Señor está trabajando en nosotros, no necesitamos, es el Señor el que lo hace, el que está formando a nosotros, el que está perfeccionando esa obra en nosotros para que tú y yo nos convirtamos en una representación, que representemos a Dios en santidad, en moralidad, en integridad, que le representemos. Que digamos, yo creo en este Dios, en el único y verdadero Dios, y que nuestra vida sea una prueba de eso. Que representemos a ese Dios que decimos adorar y en el que decimos creer. Entonces Dios está formando ahora su imagen en nosotros, está trabajando en nosotros para que nosotros le representemos bien. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero si notan esto, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos está haciendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús, hermanos, es Dios. Y es Dios que se hace visible. Nuestro Dios Padre se hace visible en Jesús. Ese Dios invisible se hace claramente visible en Jesús. En Juan 14:7 dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Sí, vemos cómo mi Señor Jesús le está diciendo, a ver, si me conoces, también vas a conocer al Padre. Porque al verme a mí estás viendo al Padre. O sea, les vuelvo a repetir, Jesús es Dios mismo y ese Dios invisible se hace claramente visible en Jesús. Dios está formando esa imagen perfecta de quién es Él, de Cristo mismo, en su linaje, en sus hijos, en los que hemos creído en Él. Ahora, mucho ojo con esto. Esto no quiere decir que vamos a ser iguales a Dios y que seremos como Dios. No es así. Nosotros nunca vamos a ser Dios. Nosotros estamos siendo hechos a su imagen, pero no estamos siendo hechos dioses chiquitos, ¿eh? Dios tiene atributos que solamente son de Él.
los cuales el ser humano, aun cuando sea glorificado, no los podrá tener. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad, infabilidad. Hay otros que Él está formando en nosotros, atributos que está compartiendo con nosotros, que es la imagen que está formando en nosotros, como su santidad. Encontramos innumerables ocasiones en que Dios nos dice, sed santos, yo soy santo, sed santos. Entonces Dios está formando en nosotros esa santidad, esa imagen de santidad. ¿Qué me dicen de su misericordia? ¿Qué dice el Señor? Sed misericordiosos. Entonces Dios está formando la imagen de su Hijo en nosotros en un sentido de obediencia, de sujeción, de moralidad, de integridad, de santidad. Esa es la imagen de su Hijo en nosotros. Así como mi Señor Jesús fue obediente, fue sujeto, fue santo, de moral intachable, de integridad intachable, esa es la imagen que Dios está formando en nosotros. Y así como un padre es criticado o alabado por sus hijos, de la misma manera nosotros como hijos de Dios, como portadores de la imagen de Cristo, somos responsables de que se critique o se alabe el nombre de Dios. Pablo fue claro, ¿verdad?, que el nombre de Dios es blasfemado por el mal comportamiento de muchos que se dicen ser cristianos, que dicen pertenecer a la fe, pero que no hay esa imagen, esa clara evidencia de obediencia, de sujeción, de integridad, de santidad, de moralidad. Entonces somos portadores de la imagen de Cristo, hermanos, y somos responsables de la alabanza o la crítica hacia mi Señor Jesús. Así como el linaje escogido por Dios, hermanos, le representa a Él, y como linaje escogido de Dios, representa a mi Señor Jesucristo. Somos linaje suyo, linaje escogido, parte de su familia, y se tiene que notar que somos parte de su familia. Ahora también nos da el título de real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué es un real sacerdocio? Miren, un real sacerdocio es un sacerdocio que pertenece y sirve al rey. ¿Y por qué digo? Miren, está Apocalipsis 1.6 y Apocalipsis 5.10. Y en Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok. Yo les acabo de decir que somos real sacerdocio. No les dije que éramos reyes y sacerdotes. Les explico por qué. Porque tanto en Apocalipsis 1.6 como Apocalipsis 5.7 viene la palabra reino, que es la palabra basileia, en lugar de basileus. Basileus es reyes. Entonces, cuando hablamos de reyes, estamos hablando de un reino. Si ustedes leen, por ejemplo, Palabra de Dios para Todos en Apocalipsis 1.6 y Apocalipsis 5.10, la traducción se apegó más a esa palabra basileia. Y dice, ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. Si checan, ha hecho de nosotros un reino. En Apocalipsis 5.10 dice, hiciste que ese pueblo fuera un reino y que fueran sacerdotes. Entonces, sí quiero dejar en claro, por eso es que yo le puse como segundo punto título de real sacerdocio. No somos reyes. Somos un reino de sacerdotes, ofreciendo a Dios, ¿verdad?, al servicio del rey.
Siempre, hermanos, siempre Dios ha dispuesto que su pueblo sea un pueblo de sacerdotes que estén al servicio del rey. En Éxodo 19:5 y 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si vemos aquí de manera también muy clara que Dios les está diciendo: ustedes me son un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, sabemos que esto fracasó. Ellos incumplieron el pacto en Éxodo 32. En Éxodo 19:5 ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Dios es claro, dice: escúchenme, guarden mi pacto. Y si ustedes guardan mi pacto, van a ser mi especial tesoro. Van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero en Éxodo 32 con el becerro, que también ya lo vimos, tuvo como resultado esa violación del pacto, ese incumplimiento del pacto. Y esto que tuvo como consecuencia, bueno, que Dios dio el sacerdocio solamente a Aarón y su familia. Hasta en Éxodo 19:5, Dios estaba disponiendo que todo el pueblo de Israel fuera una nación de sacerdotes, que todos estuvieran al servicio de Él. Pero después de ese incumplimiento del pacto, Dios da el sacerdocio a Aarón. Se convierte el sacerdocio de una familia, ya no de todo el pueblo. Entonces, la introducción del nuevo pacto a través de mi Señor Jesucristo, que es un mejor pacto, que es un pacto de gracia a través de Jesús, nos ha constituido a todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, en un reino espiritual, en un reino de sacerdotes que sirven al Rey. ¿Quién es ese Rey? Nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 19:5 vemos cómo Dios da títulos a Israel: especial tesoro, reino de sacerdotes y de gente santa. Estos estaban condicionados a que la nación se mostrara obediente y fiel al pacto. Y estos títulos recapitulaban las bendiciones que Dios estaba dando a esa nación, esas bendiciones divinas que estaba experimentando el pueblo de Israel. Israel perdió este privilegio debido pues a su apostasía, ¿verdad? Con lo del becerro, y porque pues sus líderes en la época ya de mi Señor Jesucristo pues ejecutaron a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, es una nación de sacerdotes, es un reino de sacerdotes que sirven al Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y este no está condicionado, como lo que mi padre le dice en Éxodo 19 al pueblo, en Éxodo 19, 5 y 6. Esto ya no está condicionado, esto es por gracia. Porque al creer en nuestro Señor Jesús, formamos parte de la familia del Señor, formamos parte de su reino y formamos parte de ese sacerdocio. Nosotros debemos de recordar que tenemos un sumo sacerdote, el cual es nuestro Señor Jesús. Así que como real sacerdocio, es un sacerdocio que pertenece y sirve al Rey, siendo el sumo sacerdote y Rey nuestro Señor Jesús. Eso que quede súper claro. Nosotros no somos reyes, somos un reino de sacerdotes, como siempre ha sido los planes de nuestro Padre. Desde Éxodo 19, Él así lo planteó, se violentó el pacto y hasta en mi Señor Jesucristo con el nuevo pacto entra eso otra vez, de ser una nación de sacerdotes que sirven y honran al Rey. Y esto debería de darnos un gozo
Y deberíamos de estar agradecidos con nuestro Padre que nunca cambió sus planes, porque es hermoso y deberíamos entender de qué se trata. Si nosotros vemos los sacerdotes del Antiguo Testamento, vamos a ver que ellos cumplían dos funciones. Una de ellas eran las prácticas y ritos religiosos como los sacrificios, y la segunda era representarlos a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Entonces, el pueblo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no podía entrar al tabernáculo. Llegaban hasta el altar de los sacrificios y pues de ahí no pasaban. Los únicos que tenían acceso al tabernáculo eran los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, ya lo sabemos, una vez al año, el día de la expiación. La gente no podía ofrecer sacrificios por sí mismos. Tenían que llevar su ofrenda al tabernáculo para que el sacerdote lo sacrificara y lo presentara delante de Dios. La persona no podía sacrificar y presentar el sacrificio a Dios. Estaba de intermediario el sacerdote. Oye, hermanos, por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio de ese sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús, tenemos acceso. Todos nosotros tenemos acceso al Padre como un privilegio que antes solamente era para los sacerdotes de la familia de Aarón y no para todo el pueblo de Israel. Gracias a ese gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús, tú tienes acceso al Padre. Y te has convertido en un representante de Dios en esta tierra. Y como sacerdote tienes derechos y privilegios que nadie más tiene. Solo aquellos que pertenecen a esta nación de sacerdotes, que es entrar en su presencia. Nadie más puede hacer eso más que nada más los que hemos creído en Cristo. Que podemos entrar y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un privilegio que tú gozas. Es un derecho que tú tienes como sacerdote de entrar y ofrecer sacrificios vivos y agradables delante de Dios. Tú eres un sacrificio vivo para Dios. Estás dando tu vida, tu voluntad, tus pensamientos, tu tiempo, tu ser a Dios. Y te has convertido en un representante de Dios en este mundo. De ahí la importancia de lo que vimos, linaje escogido, representar bien a nuestro Señor y Dios, ¿verdad? Hebreos 13, 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjense, hermanos, Dios desea la alabanza y la gratitud. Dios desea que tú hagas el bien. Dios desea que tú hagas lo correcto. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ya no son más los animales, ya no son más los granos, ya no más son ofrendas ni sacrificios de ese tipo. Ya no. Para nosotros como una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes que sirve al rey, podemos entrar todos nosotros a la presencia de Dios, ofrecer sacrificios espirituales como cuáles, ofreciendo alabanza, hacer el bien, ayudar a otros, eso agrada a Dios. Y entonces está representando a Dios en este mundo.
a nuestro Señor Jesús en este mundo. Acabamos de ver que estamos siendo hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en su misión, en obediencia. Entonces Dios desea que estemos atentos, hermanos, a su palabra. Dios desea obediencia más que cualquier otro sacrificio u ofrenda que se ofrecían en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel 15:22, Dios le dijo a través de Samuel a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Si nosotros como creyentes ya, bajo el nuevo pacto, en el pacto que en mi Señor Jesucristo, somos sacerdotes, como dice 1 de Pedro 2, nos podemos presentar delante de Él y ofrecer ofrendas de alabanza, de acciones de gracia. Pero tampoco podemos olvidar que hay otros sacrificios que son agradables delante de Dios, el hacer bien, el ayudar a otros. Estos sacrificios son agradables delante de Él. La obediencia, la atención a su voz. Como real sacerdocio tenemos la responsabilidad de representar a nuestro Dios. De que a través de nosotros su nombre sea glorificado y no blasfemado. ¿Cuándo es blasfemado el nombre de Dios, hermanos? Cuando no vivimos conforme a lo que decimos creer. Romanos 2:21 dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Blasfemado o blasfemar, viene la palabra blasfemeo y significa vilipendiar, que es hablar impiamente, hablar mal, injuriar, calumniar. Debemos de hacernos de un buen nombre para Dios. Que seas conocido porque amas a Dios, porque obedeces su palabra, porque haces el bien, porque ayudas, todo conforme a la palabra. La misma palabra nos dice cómo hacer el bien y cómo ayudar, cómo obedecer. Debemos de tener claro que nuestra vida, hermanos, como una nación, como un reino de sacerdotes, debemos dedicar nuestra vida para la gloria de Dios. Nuestras vidas deben de glorificar a Dios. 1 de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 1 de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Pórtense bien. Pórtense bien. Y cuando estemos con gente que no cree en Dios, ¿verdad?, nos vamos a portar de manera natural. Va a salir de manera natural nuestro comportamiento. Y aunque hablen mal de nosotros, como si tú estuvieras haciendo algo malo, cuando vean tu obediencia a Dios, tu obediencia a la palabra, el que haces el bien, que alabas a Dios, entonces glorificarán a Dios. Este es un mandamiento para nosotros como una nación
un reino de sacerdotes, se convierte en un mandamiento. Debemos de glorificar a Dios, de santificar el nombre de nuestro Padre, de guardar su buen nombre. Esa debe de ser nuestra primera responsabilidad como hijos de Dios. Somos real sacerdocio y debemos dejar en alto el nombre de nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana continuamos para no dejar muy corto. Sí, la próxima semana continuamos. Si el Señor lo permite. Ya vimos linaje escogido, real sacerdocio. La próxima semana vemos nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Padre altísimo y eterno, te damos gracias, Padre, por tu palabra que es perfecta, que es eterna, Señor. Que es viva, que es eficaz, que es tan necesaria, Señor, para nuestro andar cristiano. Te pedimos que por favor nos des esa dirección, nos des esa fortaleza para dejar tu nombre en alto, Señor. Saber que sí, que tú nos has escogido y que formamos parte de tu familia y que tú estás formando tu imagen en nosotros, Señor, para glorificar y levantar tu nombre. Que somos un reino como iglesia, un reino de sacerdotes, que te representamos a ti, Señor, en esta tierra y que debemos de ser obedientes, sumisos, sujetos a ti, Señor, para representarte bien, para representar bien a nuestro Señor Jesús, en obediencia, en sujeción, en santidad, en moralidad, en integridad. Ayúdanos, Señor, a mantener tu nombre en alto, Padre. Sobre todo eso, a que tu nombre sea glorificado. Es una responsabilidad de nosotros como hijos tuyos hacerlo. Ayúdanos, por favor, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.